me imaginé la población de Manta y una parte de Montecristi. Esa fue la diferencia entre lo que es la diferencia de los votos, es decir, 5 puntos de diferencia que pues el día domingo, lo dije en una teoría en un conocido canal amigo de Manaví, dije que si la tendencia se marcaba pasando el 70%, no hay más que decirlo, los resultados se iban a mantener, fueron casi alrededor de 5 puntos. Desde el comienzo, y creo que ustedes, no sé si se recuerda, el domingo en la mañana yo dije, la contienda estaba peleada y reñida porque el síntoma se sintió. Los exit poll no tenían con tal precisión y el silencio que había tanto por parte de los líderes correístas como también de ciertas encuestadoras determinó de que cualquier resultado podría pasar. Y creo que más allá de eso, yo creo que las encuestadoras también no querían alterar, más allá de su imagen, de las equivocaciones que puedan tener, no querían también alterar el tema de la opinión pública por cuanto había una especie de hermetismo en lo que se estaba generando. El resultado, pues, es muy visible. Un candidato, Daniel Noboa, casi sin estructura política, cómo se llegó a consolidar, sobre todo en la mayoría de las provincias de la sierra, contra un correísmo que estaba representado con Luisa González. Creo que si lo vemos desde ese punto de vista, más allá de que Daniel Noboa haya ganado esta elección, los que nos da una clara evidencia de que los votos están segmentados a nivel del Ecuador. Creo que el correísmo sigue siendo fuerte en la costa, lo demostró con los resultados. Sin embargo, pues la sierra y la Amazonía es otro mundo aparte. Y creo que más allá de que Daniel ya se vaya a sentar en el gobierno, pues en mes de diciembre, él va a tener que tratar de hacer una dura prueba, sobre todo mediando con los otros ejes del Estado, judicatura, asamblea, sobre todo en el legislativo, que es un trabajo que le va a caer muy pesado y esperemos que no se repita lo mismo con el gobierno de Guillermo Lazo, donde había un vaivén de conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, que eso no nos hace nada bien al Ecuador y esperemos que estas cosas pues la gente tome conciencia y pueda decir, bueno, tenemos aproximadamente más de 16 meses para resolver los problemas del Ecuador y aquí creo que vale retornar. Es más, rescato el mensaje de Luisa González al final que llamó al tema de la unidad. Me parece que fue algo diplomático y caballeroso por parte de la candidata aceptar la derrota. También lo quiso condicionar, pero me resaltó bastante la llamada a la unidad. Ya, al final le marcó el terreno, ¿no? Le dijo, voy a estar vigilante. El problema es si ella va a estar vigilante, porque qué papel va a jugar ahora ella. Ella no fue dueña de la votación, el dueño de esos votos se llama Rafael Correa. Entonces, estará vigilante en este caso, es lo que usted dice, la Asamblea Nacional. ¿Qué percepción tiene usted en cuanto a la ciudadanía, las personas? ¿Serán tolerantes en una pugna de poderes? No nos adelantemos, pero en caso de que existiera entre Asamblea y Ejecutivo, ¿hacia dónde usted cree que se va a inclinar la opinión favorable nacional? ¿Hacia otra vez la Asamblea no deja trabajar? ¿O si no, otra vez nos equivocamos con el presidente? La razón la tiene el presidente, la razón la tiene la Asamblea, don Ronald. Mire, nosotros tenemos que analizar algo muy importante. Más allá de los calificativos que se han generado al gobierno del presidente actual Guillermo Lazo, debemos ser claros que siempre ha habido una guerra mediática. Creo que el correísmo se sigue consolidando. Creo que hay muchos influencers, muchos periodistas, muchas personas que generan contenido propositivo. Y me parece que ellos siguen todavía
tratando de tener esa llama de lucha de la izquierda, que es lo que los ha mantenido en la consolidación. Pero en estas elecciones se ha mostrado una clara evidencia que hasta tal punto los medios saturan la credibilidad del oyente, del votante. Entonces yo creo que eso ya ha tocado un límite, ha tocado un techo en cuanto al tema electoral. Creo que el nivel de conocimiento de Luisa no fue tan alto ante las expectativas de la imagen de Rafael Correa. Creo que el correísmo sigue teniendo un 30% importantísimo como una contienda, como una organización política en el Ecuador, pero sin embargo no le alcanzó a los objetivos claros para una presidencial. Ojo, con esto vemos políticamente que vendría a ser casi el tercer error político decisivo que tiene el expresidente Rafael Correa. Primero el de Lenín Moreno. Lenín Moreno nunca perteneció al tema de Alianza País en su momento. Lo había dicho, pero creo que había muchas cosas muy claras que eso ya la historia ya lo ha catalogado. Después se escogió a un Andrés Arauz que generó una campaña contraste con Guillermo Lazo, que a pesar de que también tenía un capital político que es el anticorreísmo, logró llegar a este tema. Y un tercer protagonista, que es Luisa González, que lo que ha generado, nos ha dado una clara evidencia que el correísmo tiene que repensar en cuanto a escoger a sus las personas líderes. que pone ¿No? a su frente. Por supuesto, entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, yo creo que deben comenzar a consolidar sus bases. Entonces, regresando a este tema, Noboa necesita, desde este momento, considerar, más allá de hacer un buen trabajo en gobierno, mediar con la Asamblea, mediar con los organismos de control a nivel nacional, necesita hacer una escuela política para consolidarse, para fortalecerse. Hay que ser claros. Noboa llegó a tener votos, como uno dice, prestaditos de Villavicencio, de Otto Sonnenhosner, un poco de Jan Topic, aunque Jan Topic lo veía un poco dudoso porque al final sí estuvo dudoso, sí. Se estaba como tambaleando, bueno, él mismo en el video lo había dicho, estaba entre la hierba luisa y el cuáquer, una connotación que muchos se dieron cuenta como que él no se quería meter mucho, no quería tener compromiso con ninguno de los dos. Entonces, Noboa va a tener que formar a partir de ahora, consolidarse una escuela política, hacer un trabajo más allá de gobierno, hacer un trabajo político desde ahora en las provincias y sobre todo dejar consolidados sus líderes, porque el tema de la representatividad en las provincias es importantísimo. Escoger quiénes van a ser sus líderes intermedios, quiénes serán sus líderes locales, cómo conformará ese colectivo de ciudadanos, de jóvenes, que hoy en día para la campaña se armaron. Pero una cosa es la campaña, donde a todo mundo se le dice bienvenido sea. Ahora en el tema de gobierno, donde habrá responsabilidades que tomar y que responder. Don Ronald Antón, usted dijo hace poco que los votos con los que llegó el candidato ya presidente en este momento, Daniel Roy Hilches Noboa Asín, ese es el nombre completo del actual presidente de la República, que los votos son prestados, ¿no?, de los otros partidos políticos. ¿Usted cree que con toda esta coyuntura con la que él llegó a la presidencia de la República, tendrá que pues empezar a dar a los demás que lo apoyaron, ¿no? Puestos, digamos así, no sé, todas las dependencias que en el país existen. ¿Usted cree que va a ser un buen gobierno, según su punto de vista, en el poco tiempo que le queda al señor presidente Daniel Noboa Asín? Mire, yo siempre cuando a mí me ha tocado en algunas campañas electorales, cuando llego a ayudar, cuando llego a consolidar una campaña electoral y veo el apoyo que la gente tiene, yo siempre le pregunto al candidato, a ver, ¿tienes un compromiso pactado con ellos? ¿Tienes algún acuerdo? ¿Tienes alguna negociación? Porque a partir de ese momento, eso es importantísimo, saber con qué alianza Cuenta o con él. qué compromiso cuenta
el presidente, en este caso Daniel Noboa. Y sabiendo que la Asamblea tiene mayoría, 53 asambleístas llegaron de la Revolución Ciudadana, creo que esos son los que existen hasta el momento. Mire, el tema de la Asamblea, yo no quiero ser clarividente, pero yo puedo proyectarme, puedo ver que habrán asambleístas de la bancada, a lo mejor de oposición, que en algún momento saldrán de esa bancada, se irán y se alineen con los otros a otra bancada, se quedarán independientes, dependiendo de cómo surjan los conflictos y los intereses en la Asamblea. Pero repito, Daniel Noboa tiene una durísima tarea de resolver los problemas del país, y uno de esos problemas es filtrar todos esos temas de compromiso, porque si no cumple los compromisos políticos, no lo van a dejar gobernar. Van a generar automáticamente oposición. Así es. Entonces, yo creo que eso es una dura prueba que él tiene que ver. Yo entiendo que todo el mundo a última hora se quiere subir a la camioneta ganadora, pero es muy elemental saber cuáles son las negociaciones que los líderes han tenido, porque hay que ser claro, una cosa es el compromiso directamente con el candidato presidente y otra cosa es el compromiso con los líderes que representaron en la provincia. Entonces, también hay que ver qué va a pasar. Sí, el tema es apasionante y es muy bonito. A ver, el tema de los votos prestados coincidimos totalmente. Son votos prestados, pero una cosa nos enseñó también las elecciones en la primera vuelta: no existen dueños de los votos, y hay una diferencia entre cuando se hacen los acuerdos con los dirigentes políticos o dueños de los partidos o movimientos, y cuando también pues es espontáneo el decirle a un candidato, pues yo te presto mi voto, que eso es una cuestión muy íntima, ya muy intrínseca de cada quien, ¿no, Sofía? Que el peso que tiene que uno de los candidatos diga, cuando ya se pasó la segunda vuelta, pudimos ver el peso que tiene que uno de los que iban a ser candidatos dijeran o tomaran un bando, porque eso significaba que las personas que estaban con ese candidato iban a pasar a uno de los dos partidos. Pero eso se lo pregunto a usted, que es jovencita, ¿su voto tiene dueño? No. ¿Usted es libre de votar? Sí, correcto. Y de hecho, al igual que yo, gran parte de mis amigos o de gente, como dice usted, de mi generación, pudimos más bien definir nuestro voto por el tema del debate. Entonces, de hecho recuerdo que antes del primer debate, el candidato Daniel Noboa no era tan mencionado. O sea, vimos que uno de los partidos más fuertes y que más se le estaba metiendo cuña, sobre todo en el tema digital, era Topic. Oiga, Sofía y don Ronald, y hablando de Jan Topic, su cuartel o su centro de batallas y de operaciones en Manta era justo detrás de mi casa, donde yo vivo. Y por esas cosas de la vida, y usted y yo que andamos metidos en este mundo de la política, le cuento, y usted lo debe saber, hoy oficialmente Jan Topic empieza, sin que lo haga público ni haya una ceremonia, una campaña para las próximas elecciones. ¿En serio? ¿Y él dijo que no se iba a lanzar para candidato? Bueno, de esto lo que le estoy dando yo a usted es, estoy siendo infidente, es un rumor a voces. Le cuento por amistades y por gente cercana en la política que, bueno, han recibido llamadas, ¿cómo se dice? Ofertas, etcétera, etcétera. Don Ronald, Manabí, igualito, no cambió absolutamente nada. Parece solamente que los resultados de las elecciones anteriores, de las de Arauz con Guillermo Lazo, parece que se hizo un copia-pega de los números. Idéntico todo, ¿ah? Bueno, sí, creo que se repite, pero no se repite por tener confiabilidad en el voto. Yo creo que se repite, y en el caso de Manabí, es porque las campañas de los candidatos opositores no se han consolidado del todo. Yo creo que la campaña de Daniel Noboa aquí en Manabí carece de profesionalismo, carece de algo muy importante que hay que resaltarlo, que el correísmo lo tiene. El correísmo sigue siendo fuerte en territorio, y creo que eso es lo que le faltó a Daniel Noboa, a la gente que llevaba la campaña, en especial aquí en Manta. Es más, el recorrido que hizo Daniel Noboa podría decirle que es igual, parecido al que hizo Jan Topic.
Entonces me da la impresión de que o copiaron eso o no tenían dónde hacer el recorrido, pero hay muchos sectores populares donde Noboa, la gente pedía un muñeco de cartón, donde la gente pedía también espacios para conocerlo. O sea, yo sí creo que no se puede copiar una cosa y otra cosa. Yo creo que la falta de profesionalismo en la campaña de Daniel Noboa fue lo que le determinó, es decir, tuvo un voto automático de oposición, por decirlo así, pero no hay ese efecto que surge de un trabajo de planificación, de un trabajo de campaña. Yo creo que ahí, valga la redundancia, necesitan planificar y hacer una buena planificación si quieren romper esta barrera, como decirlo, si quieren romper la barrera que muchos dicen que esta es la bastión de la Revolución Ciudadana. Yo no lo considero así. Yo considero que lo que pasa es que aquí el manabita es un poco agradecido y hay un poco de memoria de gratitud por la gratitud que en algún momento el gobierno de la Revolución Ciudadana hizo. Pero, y el problema es que no ha habido una propuesta que haya sido tan clara, tan viable, y sobre todo que la gente que trabajó en la campaña de Daniel Noboa no lo pudo consolidar. Creo que eso es lo que faltó. Yo creo Lo que que el pasa, candidato hizo un don Ronald, excelente trabajo en territorio, en otras partes, pero Manabí creo que le faltó. pero lo que sucede también, y usted lo sabe, el tema, y lo vivió ahora, y todos lo vimos, Daniel Noboa claramente estaba preparando un camino político, quizás no para esta ocasión, sino para el 2025. Por Y supuesto. entonces le cayó una segunda vuelta y básicamente el partido ADN, ¿no? Y usted lo sabe, y yo sé por qué usted lo sabe, y usted sabe por qué yo lo sé. El partido ADN en la ciudad de Manta no tenía absolutamente nada, o sea, no había una estructura de nada. Y fue la suma de voluntades que se fueron uniendo, que lograron en un tiempo récord y corto prácticamente como una meta era mantener, por lo menos mantener y no dejar aumentar los porcentajes. Era como ponerle a un bus que se viene loma abajo, tratar de ponerle un ladrillo, a ver si lo logro frenar a ese bus. Y por eso muchos de estos resultados pues hay que tomarlos con pinzas. Por ejemplo, Manta, mire, a pesar, yo extraoficialmente conseguí resultados de la parroquia Manta y no había nada nuevo bajo el sol. La parroquia de Eloy Alfaro es, y llegó a ser en algún momento, don Ronald, la parroquia más correísta del Ecuador. Pero Manta, la parroquia Manta, se ratifica como la parroquia en la ciudad de Manta, por ejemplo, menos correizada, y me sorprendió Los Esteros, porque en Los Esteros también aumentó un poco el voto en contra del correísmo o no al correísmo, ¿no? Entonces, es verdad lo que usted dice, ¿no? Con mucho mayor cantidad de tiempos, meses, se podría hacer un movimiento, un partido, un mejor trabajo en ese sentido. Pero creo que la gente de Daniel Noboa, los que estuvieron en la campaña de Daniel Noboa, hicieron magia y sacaron de donde más pudieron sus artes para poder conquistar al pueblo. A las personas que por esa línea política iban, o tratar de que no crezca la otra, porque esa también es una forma, don Ronald. Sí, es más, yo creo que a Daniel le salió muy bien el experimentar su candidatura en esta ocasión, en la primera vuelta, porque él no se lo esperaba. Él fue claro, no se lo esperaba. Antes del debate, del primer debate, ya él tuvo entrevistas, él no se esperaba, más bien él se estaba visionando para una plataforma política del 2025, y que muchos candidatos, creo que ese fue uno de los errores de Javier Hervás, porque Javier Hervás fue el que se inscribió a lo último, y Javier Hervás lo había dicho para algunos medios radiales de Pichincha, que él iba a esperar hasta el 2025, pero creo que la desesperación en participar, en mantenerse activo, lo hizo que entrara en la mesa electoral, y lamentablemente con lo que pasó hoy en día, pues yo siempre
aplico este tema, debut y despedida. Creo que eso es lo que le ha pasado a Herbas. Esperemos que pase el 2025. Creo que bueno, el topic se veía lo que estaba pronunciándose por redes sociales, que tendrían sorpresas, novedades. Yo creo que Topic, con la posición como se mantuvo en las redes sociales, era claro y evidente que iba a ser el primer candidato que desde ahora iba a hacer campaña para las presidenciales 2025. No solo él, sino también el mismo correísmo, que Se vuelve a va a listar. tener que replantearse y van a tener que ver, van a tener que consolidar. Creo que la única figura que le queda en el ajedrez que veo posiblemente visible para la representatividad del correísmo se llama Carlos Rabascal. Creo que Andrés Arauz, creo que la fórmula con Luisa González no surtió efecto. Creo que Rabascal, lo dije en las elecciones pasadas cuando gane Guillermo Lazo, yo lo dije en algunos medios correístas y anticorreístas, dije mejor candidato era Carlos Rabascal que el mismo Andrés Arauz, Sí. sin daños a terceros, por decirlo así. Entonces, creo que es la única figura que le queda que puedan rescatar. No veo ningún otro candidato visible No, no hay. con el nivel de conocimiento que tenga Carlos Rabascal para que este 2025 pues vaya a una contienda electoral. Justo lo mencionábamos hace poquito al que podría ser coincides, correcto. posible candidato. Señor Antón, sabemos pues que el correísmo no ha muerto, que el correísmo sigue vivo, ¿no? En Manabí, en el país. Hubiese sido lo mismo que fuera Jan Topit, que fuese Herbas, que fuese cualquier otro de los candidatos que estaban en la línea, que estaban terciando, que hubiese hecho la alianza, hubiera llegado también a ser presidente de la República y el correísmo hubiera quedado desplazado. Miren, el correísmo ha demostrado sus dos errores que son fundamentales. El primero, el no generar y no consolidar las bases con una democracia transparente, porque hay que decirlo, los candidatos y los binomios presidenciales han sido escogidos por el líder máximo, que es Rafael Correa. Primer error. El segundo error han sido las alianzas fallidas y las negociaciones que han tenido desde el anterior gobierno, porque el mismo Guillermo Lazo admitió que el correísmo en su momento se acercó para negociar por el tema de la salida de Glass. Ojo, eso no lo dijo en un medio, lo dijo en cadena nacional. La otra alianza fallida creo que fue la del Social Cristiano. Creo que ellos quisieron hacer la oposición al gobierno de Lazo. Creo que Lazo, con sus altas y bajas con este gobierno, creo que logró mantenerse. Ojo con lo que voy a decir, logró mantenerse porque si nosotros analizamos, la muerte cruzada es un proyecto, es una obra hecha en la Constitución del 2008 con una mayoría correísta. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver eso, es que Lazo aprovechó armas políticas, por decirlo, armas jurídicas que fueron creadas en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Lo que nos da a pensar que estas negociaciones y estas alianzas no funcionaron. Y no funcionaron justamente por lo que dije hace unos minutos atrás. No están consolidando democráticamente sus bases. Aquí en Manta pasó algo extraño, Pepe, no sé si usted se acuerda, que aquí había un candidato que no me parecía malo, me parecía un candidato bueno que puede prosperar, tiene proyección, que es Jaime Estrada Medranda, si no me equivoco. Y Jaime Estrada, yo creo que uno de los errores de campaña, primero la profesionalización de campaña, la campaña de él no tuvo un tinte para generar unidad, para generar consolidación, sino para generar un ataque y defensa. Totalmente Segundo, mal organizada y dirigida. Segundo, porque considero que en una campaña son tan importantes los votos anticorreístas, correístas, rezagados, apolíticos, antipolíticos, todos. Y la campaña tenía un segmento muy cerrado que, bueno, eso creo que ya a estas alturas ellos tendrían que haber analizado cuál han de ver sus errores. Pero uno de los errores más graves es que cuando se generan negociaciones, cuando se generan acuerdos políticos de los mandos medios hacia arriba, ¿sí?, el candidato tiene que dedicarse con su buró político a aterrizar el proyecto hacia las bases. Por eso que veíamos bases que no estaban consolidadas con el candidato. Ojo,
no porque el candidato era un odiador o todo lo demás, no, porque nunca se consolidó las negociaciones. Y ese fue uno de los problemas gravísimos que a veces los candidatos cometen, hacen las alianzas arriba, pero no socializan sus propuestas, sus proyectos, o el por qué la representatividad de la alianza de una candidatura. Entonces, regresando al tema del correísmo, yo creo que el correísmo va a tener que hacer una reconfiguración de este tema de las bases. Yo en algún momento hice debates así por WhatsApp, porque la política me apasiona, como usted también, Pepe, como ustedes también, nuestros amigos Gina y Sofía. Entonces, en algún momento yo trato de generar un debate, pero con conocimiento, que sea un poco más ilustrado, que sea un poco más enriquecedor. Y me topo con la novedad que quienes moderaban el tema de los debates de los chats no tenían el suficiente nivel de conocimiento ni para mediar ni para debatir. Entonces ese es uno de los graves problemas que pasan, no solo para el correísmo, en muchos partidos políticos. Es más, yo el domingo creo que le pasé una diapositiva a usted, Sofía, no sé si le pasaron, del estudio de comportamiento votante. Bueno, tendría que pedirle a Cristel para que le pase ese archivo. Justamente del archivo que estábamos hablando el domingo, es que el comportamiento de los votantes es que primero nunca comprueban la información de primera mano que les llega, si era verídica, si no es verídica, si es supereditada, si es fake news, para dónde está direccionado. Y segundo, ellos mismos, los mismos encuestados, hablamos de 3.200 encuestados a nivel nacional y algunos en el extranjero, es que admiten más del 80% que los que generaban la moderación en TikTok, hablemos de TikTok, no tenían el conocimiento para moderar, no tenían para mediar, no habían las pautas para generar un debate ciudadano. Entonces, lo que a mí me queda con esa preocupación es que cualquiera que quiera generar un proyecto político, mientras no prepare a sus seguidores, a sus militantes, a sus estructuras, hacia sus líderes, seguiremos teniendo estos conflictos, estas polémicas que hoy en día no las pueden solucionar. Y creo que ese fue uno de los errores que a lo mejor el correísmo no lo va a admitir, no lo quiere admitir, pero creo que necesita más preparación sus líderes territoriales en cuanto al tema político. Creo que hay una mecanización de defensa, pero no hay una argumentación política en cuanto a las realidades. Yo creo que preocupación es la mejor definición, como usted acaba de mencionar, porque incluso nosotros como ciudadanos, si notamos esa no preparación de parte de los líderes, no preparación por parte del movimiento que está preparando a su candidato, ¿qué esperamos para nosotros, no? Sí, yo cuando hice la campaña, la hice justamente para que la gente reflexionara, pare de reclamar, aprenda a votar, porque sí creo que es una de las condicionantes. Hacerle entender a la ciudadanía que el voto, como lo decía Pepe, no debe ser condicionado, no debe ser influenciado. O sea, que no tenga una condición, pero sí que tenga una responsabilidad. Es decir, la responsabilidad de ecuatoriano de saber votar y ser consciente de decir, bueno, yo voté por mi candidato, si mi candidato es un mal presidente, un mal alcalde, un mal prefecto, pues bueno, tengo que asumir. Don Ronald, pero es duro, es muy duro el tema, don Ronald, para el correísmo, le cuento, es mi óptica, ¿no? Mire, el Partido Social Cristiano no se pudo remozar y pagó y hasta el día de hoy el Partido Social Cristiano no se remoza, no se regenera, no emite o no saca una piel nueva, ¿no? Entonces el correísmo, vamos a plantearle una opción al correísmo, que lo guarden a Rafael Correa en un closet y lo dejen encerrado. Buena idea, sí. Mala idea, también es mala idea, porque en cambio esconderían ellos a su líder, que es el que le garantiza el voto duro. Entonces, mire, ya están las primeras fricciones con los asambleístas del correísmo. Ya hay asambleístas que están enojados, que no han asistido anoche, veía reuniones, otros que no quieren que le digan qué hacer. Ya ahí hay los primeros roces, ¿no? Porque va a llegar un momento en que también le van a decir las personas que están en el Partido de la Revolución Ciudadana, lista 5,
¿sabe qué, Correa? Déjanos tomar las decisiones, ya te has equivocado 3 veces. Entonces, ¿qué hacer ahí? Ok, ¿lo escondemos a Correa? Bueno, sí, malo también, porque él, le repito por segunda ocasión, garantiza el voto duro. Entonces, ok, vamos con una nueva generación, dejemos a Correa atrás, pero ¿qué hace esa nueva generación sin ese voto duro? Es difícil, no es fácil, y muchos partidos, por ejemplo, como Izquierda Democrática, pasaron al oscurantismo y usted se da cuenta, don Ronald, que este es el fin prácticamente, y esto ha sido el fin de muchos partidos políticos, ¿no? Yo igual en política no creo ni en viejos ni en muertos, pero sí les va a costar bastante, presentar un nuevo rostro, presentar una nueva imagen, y que durante la campaña no se disparen otra vez en los pies, como siempre lo han venido haciendo, don Ronald. Mire, el correísmo, lo bueno que hay que resaltar es que tiene rostros jóvenes preparándose, rostros jóvenes que hemos visto resultados ahora en las elecciones seccionales, alcaldes jóvenes, asambleístas jóvenes. Aquí el problema, creo que podría ser del correísmo, es esa fragmentación interna, esa pugna de los mandos medios para generar o no este tema de liderazgo. Yo creo que en el caso de Luisa, más allá de que no tenga ninguna dignidad, ella debe tener y mantener la representatividad, no solo por lo que fue de candidata, sino mantener ese liderazgo que a lo mejor fue glosado, debe tenerlo activo. Y debe tenerlo activo porque al 2025 estamos a la vuelta de la esquina. Entonces, yo creo que desde este momento el correísmo ya se está planteando, ya deben estar reuniéndose. Y lo que usted dice, Pepe, es una gran realidad. Ya se vieron los síntomas el domingo en la noche y el día de ayer, donde asambleístas están un poco dudosos de la estructura. Yo creo que muchos de los asambleístas que fueron y que van a esta asamblea van a lo mejor a tener sus intereses personales y a ver qué es lo que prima, si en realidad la estructura política o las alianzas que se puedan generar. A mí no me extrañaría, le digo así, no me extrañaría que parte de los asambleístas del correísmo se separen, se desafilien y vayan a integrar asambleístas independientes. No me extrañaría, todo dependerá de qué tanto el gobierno engrana a la solución de las problemáticas que hay en el Ecuador. Si el gobierno se mantendrá con las mismas expectativas que este gobierno de Guillermo Lasso, hablamos del nuevo gobierno, yo creo que puede ser que se consolide el correísmo y puede ser que regrese. Lo mismo que decía el día domingo, si hipotéticamente Luisa González ganaba las elecciones y se hacía un mal gobierno, ahí sí podríamos decirle chao correísmo, el correísmo se termina porque se desbarataría todo. En este caso, ellos tienen todavía un chance todavía más. Tienen un último chance, un respiro a la consolidación o al fracaso de este gobierno para prepararse nuevo, bien. de Daniel Noboa. Si Daniel Noboa no llega a solucionar los problemas, no llega a cumplir con los objetivos preestablecidos en su propuesta, en su plan de gobierno, podríamos decirle a Daniel Noboa con seguridad que es debut y despedida como líder y como presidente del Ecuador. Sí, señor Antón. Sí, le escucho, Gina. Sí, usted decía que los votos, que no sabemos votar, ¿no? Que la ciudadanía no hemos aprendido aún a votar porque nos dejamos influenciar por las situaciones que salen en redes sociales, que no hay gente capacitada induciendo a una ciudadanía a votar. Pero sabemos que votamos por un candidato o por X candidatos, pero en el momento de llegar esa persona que fue elegida a la presidencia de la República, se olvidan del voto ciudadano, porque ellos tienen que pactar con la gente de arriba que les ayudó. Entonces, el voto del pueblo se deja a un lado y no se respeta la decisión del ciudadano. Así es, lo mismo, repito, el día domingo lo dije claramente, los líderes que nacen de las bases, los líderes que construyen una escuela política, son los líderes que tienen responsabilidad social y son los líderes que ellos, a donde quiera que vayan a llegar,
sienten que existe una base, sienten que existe una responsabilidad social. Lo dije abiertamente en este medio. Lenín Moreno no es un líder porque no tiene responsabilidad social, porque nunca consolidó unas bases. Lenín Moreno fue un comodín puesto en su momento, en su determinado tiempo. Lo mismo lo dije, Guillermo Lasso consolidó un liderazgo de sus campañas consecutivas por el capital del anticorreísmo que generó, es decir, el odio al correísmo. Pero una vez que él ganó la presidencia, ese capital político se desvaneció. El odio a Correa se activó, fue en campañas electorales. Una vez que Guillermo Lasso ganó, ese odio se difuminó, o sea, se esfumó. Entonces, lo que trato de decirle es que los líderes necesitan hacer escuela política para consolidarse en un gobierno. Mientras no lo tengan, va a ser difícil que se mantenga. Por lo tanto, Daniel Noboa le tocará durísimo, durísimo consolidar una escuela más allá política de gobierno que los apoye. Porque aquí hay que analizar algo importante. Todos los gobiernos, desde el del economista Rafael Correa hasta el momento, todos han generado plantones, ¿sí? Marchas a favor del gobierno. El Palacio de Carondelet, las afueras del Palacio de Carondelet, se han conformado como nunca en la historia del Ecuador, que han hecho plantones a favor de los gobiernos. Lenín Moreno tuvo su marcha a favor de él, tuvo su plantón a favor de él. Correa, que lo diga, es el que más generó plantones, el que más generó concentraciones, y lo mismo también Guillermo Lasso, que lo quiso hacer a finales del primer año de gobierno, que también lo quiso hacer, pero que parece que esa fórmula no le resultó. Entonces, ellos tratan de, por decirlo así, tratan de figurar que tienen una estructura, que tienen una escuela, pero el liderazgo se nota cuando hay responsabilidad social, cuando surgen de las bases. Y ese es el problema que hemos tenido estos últimos dos gobiernos, que no tienen responsabilidad social porque nunca han tenido bases. Según su criterio, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el nuevo presidente de la República en la atención al país? ¿Cuál es la prioridad en este momento para sacar al país de donde estamos sumergidos o hundidos? Yo creo que todas las problemáticas son importantes resolverlas, pero la base fundamental, y aplico aquí la fórmula de Bukele, me parece que la fórmula de Bukele ha sido muy clara, que es el tema de la seguridad, porque la seguridad nos da intereses que vienen vinculados al tema del turismo, al tema del comercio, al tema de la movilidad. Creo que el tema de la seguridad es importantísimo, sobre todo que las personas comiencen a salir, que las personas comiencen a surgir, comiencen a invertir, comiencen a generar un negocio, un empleo, y creo que la base es la seguridad. De ahí, creo que el segundo factor que es importante es el tema de tratar de generar una estabilidad microeconómica en el caso de la generación de empleos. Y algo importante que dijo Daniel Noboa es cómo generar empleo a los jóvenes y que los jóvenes también ayuden, porque si van a recibir trabajo, si van a recibir oportunidades de empleo, que estas personas también consoliden ese tema de pagar impuestos, que se afilien al seguro y que ese pago con un régimen laboral estable genera también un poco de estabilidad ante las pensiones, ante los pagos al seguro social, donde también se van a beneficiar muchos de los pensionistas, muchos de los hospitales. Creo que ese podría ser los dos primeros ejes que tiene que dedicarle a fondo, ¿sí? Y creo que un tercero ya tendría que ver el tema de las políticas públicas en cuanto al régimen tributario, en cuanto a ciertas normativas, sobre todo en el caso del Código Penal Integral, que es el COI. Creo que hay muchas cosas que hay que analizar que hoy en día se sienten vacíos jurídicos. Es más, hasta el propio vacío que hubo ante la muerte de Fernando Villavicencio, cuando por ley, por democracia, creo que más pesa ser el que reemplace al candidato a presidente el vicepresidente, por norma democrática. Yo no creo que esa fórmula de que buscaron otro candidato para incrustarlo ahí, yo creo que más conveniente era que la vicepresidenta asumiera la candidatura a presidente,
Y hay un vacío jurídico enorme en cuanto a la interpretación del por qué buscar un candidato presidente y por qué no dejar democráticamente que asuma por la nivel de vicepresidenta. conocimiento, por antigüedad, es que la vicepresidenta asuma, pues esto es un escalafón. Entonces yo sí creo que ahí hay un vacío totalmente fuerte, que eso ya debe ser Asamblea y Consejo Nacional Electoral, porque en realidad yo sí lo vi confuso, creo que la norma está siendo mal interpretada, o a lo mejor yo la estoy mal interpretando mal, hago una atención, no soy experto jurídico, pero creo que muchos ciudadanos se dieron cuenta que mucho hubiera sido que hubiera ido la candidata a presidenta, y es más, yo me hubiera puesto a ver que el panorama hubiera cambiado totalmente, con una Andrea González sumamente preparada, la vi en conversatorios, la vi en entrevistas, podía decirse que tenía el doble de preparación ante Luisa González y podría haber nivelado ese primer debate. ¿Qué hubiera pasado? Yo le pregunto a usted, Pepe, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido esas dos candidatas, si el rostro de la mujer se hubiera nivelado? Puede ser que a lo mejor el correísmo no hubiera tenido los resultados que estén, puede ser que a lo mejor Noboa no hubiera aparecido, puede ser que un Jan Topic hubiera aparecido en un primer lugar y estuviera disputándose con otro candidato de derecha. O sea, yo sí creo que esos escenarios son posibles de verlos, porque al ser la única mujer llegó a tener esa representatividad, pero esa fórmula se rompe en esta segunda vuelta porque todavía no se ha consolidado ese voto, por decirlo así, ese voto fraternal de mujer a mujer. Es más, hay un cuestionamiento que muchas personas en Twitter decían, o sea, no necesariamente tiene que ser mujer para llegar a ser presidente de la República, es decir, la capacidad de las personas no está de acuerdo al sexo, porque todos Así somos es, iguales. totalmente de acuerdo Todos con somos usted, iguales. totalmente de Entonces, acuerdo. desde ese punto de vista, creo que eso también hizo daño, muchísimo daño, porque dentro del correísmo, la campaña de tratar de consolidar que es la primera mujer y todo lo demás, me parece bien. No es la primera mujer que va a unas elecciones. Ya vimos a Ivonne Baki, ya hemos visto a Cintia Viteri. Rosalía, claro, Rosalía también alguna vez. Rosalía, Arteaga que no la también, dejaron, lamentablemente, posesionarse. no la dejaron posesionarse lamentablemente por el la historia, machismo y por así las es. Fuerzas Armadas, ¿no? Le Y quitaron. que lamentablemente Rosalía no pudo llegar a ser la presidenta como tal. Entonces yo sí creo que en el Ecuador hay que romper esos pequeños paradigmas de discriminación, sobre todo al tema de la mujer, pero ¿quién lo hace? Si la persona está realmente capacitada, realmente estructurada para hablar de este tema, porque cuando se toca el tema del sexismo dentro de la política, como que no surte ese efecto, no surte ese efecto. Entonces, miren, poniendo un ejemplo, aterrizando el ejemplo de lo nacional a lo local, tenemos una alcaldesa, ¿sí? Tenemos una alcaldesa que llegó a asumir por la trágica desaparición, muerte del alcalde Agustín Intriago. Desde ese punto de vista, la imagen pública como autoridad cambia. Muchos la siguen viendo a nuestra alcaldesa Marciana Valdivieso, la siguen viendo como la concejala, porque muchos como que no asimilan que ella es la alcaldesa. Y en algún momento yo he escuchado que le dicen mi concejala, mi concejala. Entonces sí es importantísimo que vean y tornen esa reingeniería de imagen, porque la gente se va a quedar con eso. Entonces imaginémonos que ella vaya a reelección. Eso le da una oportunidad y una apertura para que otra candidata mujer, otras mujeres lleguen también a pueden candidatizarse. alternar, pueden tomar la batuta, pero dependiendo del posicionamiento de ella. Si ella no se posiciona bien, está dándole la oportunidad para que cualquier otra candidata mujer pueda llegar y pueda consolidarse como la alcaldesa de Manta. Don Ronald, le falta ahí en su camiseta el color rojo. ¿Qué le pasó a la camisa? A la camiseta. No, ahí. este es el modelo, es la marca. Porque le falta el rojo de la selección. No. Le falta Bueno, el rojo de la selección del Ecuador. ¿Ya está listo para el partido esta noche? Estoy en la expectativa. ¿Sí le gusta el fútbol a usted? Sí, uno de mis primeros deportes que practiqué fue el fútbol, pero yo siempre he practicado fue el baloncesto y las artes marciales. Es más, yo estuve en mi escuela de taekwondo, mi escuela de artes marciales en Manta hace muchos años atrás, justamente en el colegio Estela Maris. Yo fui profesor del colegio Estela Maris en cuanto al tema de taekwondo, hace muchos años. Bueno, cada quien vive el fútbol a su manera y con su pasión, ¿no? Yo soy de los que me preparo y hago previa
como Radiovisión, que va a tener hoy día la previa desde las 4 de la tarde, Luis, ¿no? Desde las 4 de la tarde, de 4 a 6 por Radiovisión la previa. Vamos a cubrir algunos lugares de las ciudades con las unidades móviles. Y después, ahí sí, Ecuador. Sí, y después el partido, ahí si usted, don Ronald, lo ve por el canal que lo quiera ver y por la vía que lo quiera ver. Lo voy a invitar, don Ronald, a un programa que voy a tener de 4 a 6 de la tarde aquí, neta y eminentemente para hablar de política. Pero política a calzón quitado y contando anécdotas de cosas vividas, de esas que usted se guarda y que a veces las cuenta nomás al oído, quedito, pero siempre guardando el secreto que tiene que tener el asesor, el estratega, el director de una campaña. Eso lo vamos a hacer de 4 a 6 de la tarde, don Ronald, de antemano invitado, después cuadramos el día y hacemos una cosa muy bonita, ¿no? Muy agradecido ahora por su presencia, muy agradecido por esta entrevista. Y es el tema al menos que va a cubrir toda esta semana, el tema elecciones, el tema política. Yo le contaba lo que llegué aquí al estudio a Sofía de Gallina, que había estado revisando canales de todo el mundo y somos la centralidad del mundo hoy día, ¿no? Quizás dejemos de ser la mañana cuando Argentina y Colombia vaya a las urnas, ¿no? Pero bueno, por ahora Ecuador está en el ojo de la tormenta política. Don Ronald, en su despedida. Bueno, que las conclusiones de estas elecciones nos dé a reflexionar a la ciudadanía de que deben estar atentos y vigilantes para generar un buen escrutinio público. Yo creo que la dura prueba que tiene Daniel Noboa es tratar de consolidar un Ecuador fraccionado por la polaridad política, por los ataques, por las acusaciones que hoy en día pues sin argumentos se han generado, y que esto también sea una reflexión para las organizaciones políticas. La reingeniería del liderazgo, la alternancia dentro de la democracia es lo fundamental para no desmayar, para seguir sobreviviendo como organización política. Entiendo que la imagen, sobre todo de los partidos políticos, está en decadencia, pero creo que estos resultados que los vimos hoy, también que ayuden a pensar que no solo las organizaciones políticas deben buscar las figuras más visibles, sino también consolidar su propia institucionalidad, que hoy en día estamos mal, sobre todo con un nuevo elector joven, apolítico, que no le interesa la organización política, le interesa las tendencias, le interesa el humanismo de sus líderes. Yo sí creo que como mensaje final debe ser una reflexión para cualquiera de los líderes de los partidos políticos a comenzar a hacer reingeniería, porque si no hacen reingeniería de sus organizaciones políticas, yo creo que va a pasar lo mismo que lo he venido diciendo desde el 2016. El camisetazo político sigue siendo el fenómeno más evidente en el Ecuador por la aparición, reaparición y desaparición de los partidos políticos. Bueno, muchísimas gracias a don Ronald Antón. Ojalá que pronto volvamos a contar con su experiencia muy enriquecedora para la audiencia de Radio Visión 650M. Muchas gracias. Nos vamos un ratito.